Por pensar que nuestra fe es incierta, que es abstracta y que es plástica, es que nosotros no hemos entrado a esta realidad de vida y creemos que es abstracta, y como es abstracta y no le encontramos forma, no sabemos cómo vivirla, y al no saber cómo vivirla es donde surgen estas expresiones: tengo poca fe. Sí, porque tú entiendes por la fe algo que es abstracto, algo que es incierto y algo que es plástico, pero la fe que nosotros hemos recibido nos ubica en los lugares celestiales, en lo eterno. Como se recordarán, los que estuvieron el domingo pasado, estuvimos aprendiendo todos un poco más acerca de la naturaleza de la fe, y pues nos quedaron pendientes algunos puntos que vamos a ver el día de hoy, y que entonces esto nos hace saber que vamos a aprender un poco más y seremos ministrados por el Señor a través de esta enseñanza a la que le hemos titulado La naturaleza de la fe, parte 2. Bueno, vamos a dirigirnos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, sobre lo que hace una semana veíamos acerca de la fe. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver el versículo 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, esto nos afirma en una realidad que siempre ha existido. Esta realidad que siempre ha existido es la espiritual. Por eso es que en el versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, toda fuente creadora del universo está en Dios. Por eso es que también nosotros podemos saber que cuando hablamos de la nada, en realidad no estamos hablando de la nada porque no haya algo, ¿verdad? Sino por el contrario, sabemos que en la nada está la presencia de todo. ¿Por qué? Porque es Dios la fuente creadora de todas las cosas. Por eso dice la Escritura que todas las cosas subsisten por Él y en Él, ¿verdad? Subsistir es que tienen vida a causa de que hay una fuente principal, ¿verdad? Una naturaleza, una esencia, una vida que es la fuente que le produce o le da vida a las demás cosas. Entonces dice aquí claramente en el versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces eso también nos hace saber a nosotros que todo, como dice la Escritura, lo visible y lo invisible ha sido creado por Dios. En otras palabras, tenemos que entender que la fe, cuando hablamos de la fe, hace referencia a una realidad espiritual, ¿verdad? Y esa realidad espiritual ha cambiado de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, para ese tiempo que está hablando de los antiguos, su realidad no era exactamente la misma que para nosotros. Por eso es que para ellos la fe era la certeza de lo que se espera. Pero para nosotros la fe es la certeza de lo que hemos recibido. Es decir, para los antiguos la fe era la certeza de lo que se espera, pero para nosotros la fe es la certeza de lo que hemos recibido en Dios a través de Jesucristo. Es decir, una realidad espiritual, como dice la carta a los Efesios, que somos bendecidos con toda bendición, ¿verdad? En los lugares celestiales. Es decir, hay una realidad espiritual en donde ahora nosotros estamos establecidos. Por eso es que también hacíamos saber de que la fe no es esa idea que muchas veces tenemos
sobre las cosas materiales o las cosas plásticas. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos de alguna forma como que cambiando toda esa realidad espiritual en donde estamos establecidos a una cosa. Y entonces, si en función de todo lo que hemos recibido lo cambiamos por una cosa, corremos el riesgo de que si esa cosa no está, no existe o no llega, de ahí surge lo que muchas veces hemos escuchado: he perdido la fe, porque la centralizamos en función de algo que perece. Pero hay un mundo invisible, dice la Escritura, que es la realidad de Dios, que son sus lugares celestiales, en donde nosotros hemos sido establecidos en Cristo Jesús, que fueron hechos por Dios para que permanezcan para siempre. Por eso es que esta realidad espiritual es eso: celestial, divina, pero también es eterna. Entonces, para nosotros, ¿qué es la fe? La certeza de lo que hemos recibido y la convicción de la realidad que no vemos, pero que sabemos que tenemos por medio de Jesucristo. Entonces se lo vuelvo a repetir: ¿qué es la fe? La certeza de lo que se ha recibido en Cristo Jesús y la convicción de la realidad que tenemos, aunque no vemos, en Cristo Jesús. Entonces nuestra realidad no está en negociación, nuestra posición espiritual. De ahí que muchas personas, dice la Escritura, que por buscar la riqueza se han perdido, porque ponen su fe en función de un acontecimiento que puede cambiar. La misma moneda que hoy vale puede que mañana pierda el valor. Primero Dios no es así, pero supongamos que entonces entre inflación a Guatemala y para lo que nosotros nos servía 100 quetzales, es probable que para mañana solo alcance para un cartón de huevos. Que ya vamos por ahí, creo yo, ¿verdad? Pero entonces nuestra fe no puede estar en función de algo que tiene un cambio permanente, porque es fluctuante. Nuestra fe está puesta en una realidad que es eterna, que es celestial y que es divina. Entonces tu vida no puede estar extraviada de esta fe cuando tú vives en esa realidad. Pero si tú pones la fe, por ejemplo, en la moneda, es probable que de acuerdo a la moneda cambie tu fe, porque la moneda se convierte en tu realidad. Y entonces empezamos a tomar decisiones que nos alejan de la fe, que nos alejan de la vida en el Señor, que terminamos siendo completamente desconocidos porque somos todo en función de aquello que hemos colocado como nuestra realidad. Y ahora, como hijos de Dios y como iglesia del Señor, nuestra realidad es eterna. Los lugares celestiales, doña María, que nosotros hemos recibido por medio de Cristo Jesús, no cambian. O sea, no es que Dios nos saque, a menos de que nosotros nos salgamos, ¿verdad?, de esa realidad para habitar realidades plásticas y temporales. Entonces entendemos que la fe es la certeza de lo que hemos recibido. Hemos recibido por medio de Jesucristo, dice la Escritura, la bendición que es sobre toda bendición, la justicia que nos aprueba delante de Dios, la gracia que, miren, y esto es poderoso, porque cuando nosotros entendemos la gracia, sabemos que la gracia es eficaz. Es decir, que para quien la recibe se vuelve alguien más efectivo, no alguien más pasivo. Porque la gracia en sí, por ser la vida de Dios, es eficaz para quien la recibe. Y Dios no va a hacer algo distinto a lo que Él es. Entonces, toda esta realidad espiritual es hoy nuestra fe. Soy amado en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio al único en su clase para que el que en Él crea tenga esta vida eterna. ¿Sí me estoy explicando? Nuestra realidad está por encima de las circunstancias y las situaciones, porque nuestra realidad es espiritual. Digan conmigo: mi realidad es espiritual. Es decir, nuestra fe no es incierta, no es abstracta y no es plástica. Por pensar que nuestra fe es incierta, que es abstracta y que es plástica, es que nosotros no hemos entrado a esta realidad de vida.
y creemos que es abstracta, y como es abstracta y no le encontramos forma, no sabemos cómo vivirla. Y al no saber cómo vivirla es donde surgen estas expresiones. Tengo poca fe, sí, porque tú entiendes por la fe algo que es abstracto, algo que es incierto y algo que es plástico. Pero la fe que nosotros hemos recibido nos ubica en los lugares celestiales, en lo eterno, en donde tú, Fernando, te ves como parte de la iglesia que ha recibido la justicia de Dios. Y entonces cuando tú sabes qué es la justicia de Dios, sabes que por medio de Jesús, que fue el magistrado que impartió justicia, tú eres aprobado delante de Dios. Un ejemplo, que tu verdad es tu realidad eterna. Y entonces cuando tú empiezas a visualizar esto desde este lugar, tu realidad y tu vida cambia eterna y permanentemente. Porque no es incierta, no es abstracta y no es plástica. Es celestial, es divina y es eterna. Por eso eres un bendecido con toda bendición y en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros podemos ver inclusive aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 13, que dice lo que para estos fue la fe. Todos ellos vivieron por la fe, porque ellos vivían, imagínense ustedes, por la promesa que Dios les había hecho. Y viviendo de promesas, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Vamos a hacer ahí una pausa. Muchas veces, nosotros cuando hemos sido convocados por Dios, automáticamente estamos en el Señor, pero estamos anhelando la esclavitud de donde Dios nos sacó. Y entonces estamos deseando regresar. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Y era un pueblo libertado. Pero estando en el desierto, ellos decían, en Israel yo tenía. Muchas veces hoy Dios nos ha cambiado de realidad espiritual y nosotros pensamos, lástima, porque si yo hubiera seguido allá, yo hasta empresario sería, 3 carros tendría, yo sería más que el vecino y andaría, hasta sería filántropo, repartiría mis bienes y una realidad abstracta, incierta y plástica. Y eso condenó al pueblo de Israel, pero a estos hombres de fe sabían de esta patria celestial, de esa patria que es el reino en donde hoy nosotros estamos. Y como la veían como superior, ellos no tenían en su corazón el deseo de regresar al mundo. Y es que aquí a veces nosotros no dimensionamos esta realidad, pero nuestra realidad eterna jamás va a ser inferior a la vida que nosotros se supone vemos fuera de. No es cierto. Es como decir, mi plan supera el eterno. ¿Y qué plan de nosotros puede ser mayor al plan eterno de Dios? Pero si yo entiendo la fe como esta realidad, yo en esta realidad entiendo que he sido establecido, y en la misma medida en que su propósito se haga realidad en mi corazón, será manifiesto en la tierra. Será notorio, será visible, pero ya no por el alimento a un deseo o a un ego personal, sino como resultado de la realidad que de Dios está viviendo a través de su iglesia. Por eso ellos no desearon regresar de donde habían salido, porque anhelaban una patria eterna, celestial, superior, la patria en donde hoy su iglesia, nosotros estamos establecidos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra realidad. Y miremos el versículo 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Esa patria mejor es donde estamos, la del reino, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Miren lo que dice Romanos 2:9, el 29.
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, esa patria que ellos anhelaban, que era superior, es esta de la que está hablando aquí la Escritura. Y entonces dice, judío es el que lo es en su interior. ¿Por qué? Porque en el momento en el que viene Jesucristo a esta tierra, nos cambia de nacionalidad, nos cambia de ubicación, de posición, y nos da una nacionalidad eterna dentro de la Jerusalén celestial, que es su reino. Y esa es la patria que estos hombres de la fe anhelaban conocer y tener, que hoy como iglesia nosotros tenemos, y que es la patria superior. Y es esa nuestra fe donde hoy nosotros estamos ubicados, una ciudadanía eterna. Por eso somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pero como no dimensionamos esa realidad, nosotros estamos muriendo, deseando ser de esta tierra, sin dimensionar que nuestra patria es celestial y es eterna. Y como hijos de luz, como iglesia del Señor, seguramente Él colocará a su iglesia como lumbrera de este mundo, para que el mundo pueda ver la gloria de Dios a través de su iglesia. Pero ¿cómo el mundo podrá ver la gloria de Dios en su iglesia si la iglesia de Dios está buscando las cosas del mundo? Por eso nuestra fe es esa realidad celestial, que no es abstracta, que no es incierta y que no es plástica. Entonces nosotros podemos ver que ellos saludaban, dicen regresando a Hebreos 11, 13 al 16, ellos saludaban de lejos y daban la bienvenida de lejos. Ahora nosotros no la saludamos y ni le damos la bienvenida de lejos, sino que estamos ahí. Digan conmigo, yo estoy en la patria celestial. Ellos la saludaban y le daban la bienvenida, pero nosotros, la iglesia del Señor, estamos en la patria celestial, el reino de Dios. ¿O qué le preguntaron los fariseos a Jesús? Señor, ¿y dónde está tu reino? Y Él les contestó, ustedes no podrán decir que está allá, o que está por allá, helo aquí, o helo allí, porque el reino de Dios está entre. Y esa palabra entre viene del griego ento, y que traducido al español es dentro de ustedes. Y el reino de Dios está dentro de sus corazones. Para quien lo recibe, está ubicado dentro de la patria celestial. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra nacionalidad, esa es la fuente de nuestras vidas. Por eso nuestra certeza, nuestra convicción está en esa vida que es nuestra realidad, Wendy. La certeza de lo que hemos recibido, la convicción de la realidad que tenemos en el Señor por medio de Jesucristo. Por eso su iglesia no es una iglesia huérfana, está provista en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús de todas las cosas, principalmente de las provisiones espirituales que son nuestra realidad y es nuestro lugar. Por eso es que en la medida que como iglesia crezcamos en este entendimiento, menos vamos a extraviarnos de la fe por un mundo incierto, plástico o abstracto, porque nuestra realidad supera por mucho esa idea de lo incierto, de lo abstracto y de lo plástico. Es el Dios de lo visible y de lo invisible. Es el Dios de lo visible y de lo invisible. Y todas las cosas subsisten en Él, por Él y para Él. Y ahí estamos como iglesia del Señor. Y entonces vamos a ver lo que dice en Hebreos 11, versículo 39 y 40, y dice de la siguiente manera: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor.
perfectos. En otras palabras nos está hablando de completos. Es decir, dice la Escritura que para ese tiempo ellos no pudieron ser completados sin nosotros, pues Dios nos habría preparado algo mejor. ¿Por qué? Porque para ese tiempo Jesucristo no había venido a la tierra, no había muerto, no había resucitado y no había descendido la presencia de Dios. Entonces, para ese tiempo, aquel que no había recibido la presencia de Dios en su corazón no podía ser completado en el Espíritu. Y es ahí donde también nosotros vemos que ahora en esta fe nosotros sabemos que por medio de la presencia derramada del Espíritu de Dios en su iglesia estamos completos. Él está completo, pero ahora esa perfección, eso que está completo, necesita apropiarse, absorber completamente nuestras vidas. Entonces el plan de Dios es glorioso y poderoso para su iglesia, porque para este tiempo en el que nosotros estamos, Dios ha determinado y decidido que seamos completados en el Señor. Y es esa nuestra fe, saber que vivimos en ese tiempo en el que en el Señor estamos siendo perfeccionados por su fe, completados en el Señor por medio de la presencia de Dios que ha sido derramada en su iglesia. Y estas eran las cosas que ellos solo veían de lejos y que les daban la bienvenida y las saludaban, pero que estaban preparadas para su iglesia. Por eso cuando nosotros crecemos en esta realidad, nosotros no andamos siendo sal pisoteada en el mundo. Allá anda después la gente siendo sal y en el mundo te tratan peor que basura. Sal pisoteada, dice la Escritura. Si la sal no fue para eso hecha, sino para preservar, y luz del mundo para iluminar, pero ahí estamos intercambiando para que entonces vemos, hijos de Dios, iglesia del Señor, cuando la gente se refiere a nosotros del mundo, se refiere como poca cosa. Esa sal no sirve. Cuando en el Señor fuimos ubicados en una realidad eterna. Pero la cambiamos. Porque no hemos entendido cuál es la fe en la que ahora vivimos como iglesia. Por eso es que de pronto, y te voy a decir algo, Fernando, de pronto no has alcanzado todas las cosas materiales que te has propuesto, pero eso no altera tu realidad, eso no cambia tu posición en Cristo Jesús. Y esa es tu fe, tu realidad, a menos de que entonces por querer eso subastes tu vida en el mundo. Pero tu realidad es gloriosa en el Señor. Es esa tu fe. Y entonces es así como se mueve la iglesia, por la fe que reina en su corazón, no por la necesidad que surge. Porque necesidades van a existir todo el tiempo, pero somos movidos por esta fe, esta realidad en el Señor. Entonces no cambiamos nuestra primogenitura en Cristo por un plato de lentejas. Entonces esa sal que se mantiene en la función que Dios le dio es la que le sirve a la iglesia y a su reino. ¿Me estoy explicando? Entonces vemos que lo que Dios había preparado es eso que consumó cuando Él estaba en la cruz. No sé si ustedes se recuerdan, dice la Escritura que Él dijo: consumado está. Es decir, ya está todo completado. Hecho está, Padre, todo lo que me has pedido. Le di a la iglesia su lugar en esta realidad. Por eso es que dice la Escritura que en un principio Él era el unigénito. Pero si ustedes ven más adelante en la Escritura, ya no habla del unigénito, sino del primo. Ya dejó de ser el único para pasar a ser el primero. Consumado está, Padre. Ya no soy el único, soy el primero de muchos hermanos que son tu iglesia, Padre. Y esa es la fe que hemos recibido, que ahora sabemos que por medio de Jesucristo somos hermanos en la fe de Cristo, entendiendo que Él es el primero de muchos.
Entonces ese completar es el inicio de su iglesia, para conocer y crecer entonces en toda esta realidad de Dios. Por eso en el reino, por muy buenos que hayamos sido en el mundo, y aquí somos nueva creación y necesitamos renovarnos. Y ahí es donde la renovación le va dando forma a todo lo nuevo que para nosotros dentro de esta realidad es desconocida, pero esa sabemos que es nuestra fe. La fe de crecer en toda esa nueva realidad espiritual de Dios, para crecer, para vivir, para experimentar su vida. Y eso es poderoso y glorioso, porque este completar, este perfecto Señor este consumado, es el inicio de toda la realidad para su iglesia. Ahora como iglesia tenemos una tarea, y es crecer en esta fe que hemos recibido, en esta realidad, en esta vida, en este amor, en este eterno propósito celestial y eterno de Dios. Yo ahora entiendo algo que en ese momento tal vez no entendía, pero de verdad, y se los prometo, que de las oraciones, creo que de las primeras oraciones que Dios me llevó a hacer a mi vida era que Dios cambiara mi mente. Y les voy a confesar algo, y pedir sabiduría. Y pedía sabiduría y pido sabiduría, y que Dios cambie mi mente, no porque yo fuera muy pilas, sino porque cuando yo vi que a Salomón Dios le dio la provisión por la sabiduría que pidió, fue que yo dije, entonces yo quiero mejor la sabiduría. Si así le fue a Salomón, tal vez a mí me va, tal vez no sea Salomón, pero algo tal vez. Y empecé noches, días enteros viendo el cambio de mi mente y la sabiduría que no tenía o que no tengo. Tu mente y tu sabiduría. Tu mente y tu sabiduría, tu mente y tu sabiduría, tu mente y tu sabiduría. Y hoy entiendo que esa oración, seguramente inspirada por Dios, era necesaria, porque sin su mente y sin su sabiduría, muy probablemente no tendríamos el conocimiento de su realidad. Pidamos su mente y su sabiduría. Porque al pedir su mente y su sabiduría, seguramente entraremos al conocimiento de su realidad. Y lo más probable es que entonces nuestra fe permanezca cimentada, fundada en Cristo Jesús, la fuente de todo conocimiento, la fuente de toda inteligencia, la fuente de toda sabiduría, la fuente de todo entendimiento, para entonces estar en el mundo, pero no ser del mundo, y no pelear como pelea el mundo las cosas, pero pelearlas con las armas poderosas en Cristo Jesús que tenemos. Su conocimiento, su realidad, su vida, su fe, su justicia, su verdad, su palabra. Esa es mi realidad. Entonces no puede terminar extraviado de la fe por algo plástico, algo incierto y algo abstracto. Nuestra fe tiene forma. Nuestra fe tiene forma y tiene la forma del Hijo de Dios, de su propósito, de su reino, de su gracia, de su palabra, de su justicia. Por eso es que dice el apóstol Pedro, hace una exhortación poderosísima en 2 Pedro 3:18, donde dice: antes bien creced. Este crecer viene del griego auxano, A-U-X-A-N-O, y significa aumentar, superar, volverse grande en Dios. En otras palabras, madurar. Quiere decir que aquí el apóstol Pedro estaba diciendo: aumenta, supera, vuélvete grande en Dios, en ese conocimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Salvador, porque esa es tu realidad.
A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, dice amén. Pero aquí le está encomendando una responsabilidad a la iglesia. Y esa responsabilidad que le encomienda a su iglesia es: crece. ¿Crece en cuál? ¿En dónde? En esta fe, en esta realidad. Crece. Porque si no creces, lo más probable es que todo esto te pueda sonar bien, pero no vas a formar parte de tu vida. Pero si crecemos, esto se aumenta, esto se supera en nosotros, esto se vuelve grande en Dios. Y entonces seguramente podrá ser notorio y visible la expresión de la iglesia de Dios en esta tierra, por la fe que habita en esta realidad, entendiendo que la fe es la certeza de lo que hemos recibido, la convicción de la realidad que tenemos en el Señor a través de Jesucristo. Y entonces aquí quisiera ir a lo que dice Hebreos 12:2, que dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fijar, dice, puestos, habla de fijar, de contemplar, en donde fijas tus ojos, lo que tú contemplas, lo admiras, y lo que tú empiezas a admirar, en eso te conviertes. Entonces el escritor a los hebreos dice: fija, contempla al que fue el origen, el autor y el consumador de tu realidad. Fija ahí tu mirada a contemplar a Jesucristo, por medio de quien tú has recibido, iglesia, la realidad en donde tú estás establecido. Contémplalo, admíralo. Y entonces dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se sentaban, porque año con año ellos tenían que seguir sacrificando. Pero aquí Jesús se sentó diciendo: yo realicé, yo consumé esta realidad para la iglesia, para que la iglesia ahora crezca en esta realidad. Pero para que crezcan en esta realidad, uno, dijo el apóstol Pedro, crezcan, es una exhortación, una instrucción. Y dos, pongan, fijen, contemplen a Jesucristo y lo que Él ha hecho, para conocer cuál es tu realidad, iglesia. Pues Él es el autor y el consumador de la fe que has recibido, y que la fe es la certeza de lo recibido y la convicción de la realidad que hemos recibido en el Señor por medio de Jesucristo. La naturaleza de la fe, ¿cuál es entonces? Es la misma vida de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? La misma vida de Dios. Entonces nosotros aquí vemos, porque en Hebreos 12:2 leíamos que es el autor, ¿verdad? Y le pusimos origen, y el consumador, el fin. Por eso la Escritura dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el autor y el consumador, el fundamento y la cabeza. Es decir, no hay nada fuera de Dios. Por eso puse ahí Jesucristo. O sea, esto supongamos que estuviera cerrado. En todo esto, Él es el origen y el fin, es donde está, ¿qué? Su iglesia. Y su iglesia, en este lugar, es donde ha recibido la fe, la vida, la naturaleza y la esencia de Jesús. Es decir, en todo esto que consumó Jesús, es que está nuestra realidad, la realidad de su iglesia. Por eso es que parte importante de la tarea de la iglesia precisamente es crecer en todo esto, que es la realidad de Dios. Y es ahí donde entonces el apóstol Pablo dijo: crezcan en toda esa realidad, en todo lo que es el origen y el fin de todas las cosas, porque no hay nada, dice la Escritura, fuera de Dios.
Hay una tarea por delante. Y esa tarea por delante consiste en que su iglesia pueda conocer cuál es su realidad en la fe, en la vida, la naturaleza, la esencia de Jesús. Por eso es que la naturaleza de la fe es la misma vida de Dios. ¿Te das cuenta que no es algo abstracto? ¿Te das cuenta que no es algo plástico? ¿Te das cuenta que no es algo incierto? Entonces, si tú estás creciendo en toda esta realidad, la pregunta es, ¿en qué momento se fue tu fe? ¿En qué momento se perdió la fe? Si la fe es estar en esta realidad, no es incierta, no es abstracta, no es plástica, es la misma vida de Dios en su iglesia y a través de su iglesia. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, y por eso dice, porque por fe andamos y no por vista. Es decir, esto afirma la realidad de Dios en nuestros corazones, donde nosotros sabemos ahora que todos los pasos que damos, los damos en función de la realidad de Dios en nuestros corazones, y no por vista. ¿Qué podríamos entender por vista? Lo que miramos. ¿Y qué miramos muchas veces? Lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que deseamos. Más ahora, ¿verdad? Todo el mundo parece artista. Aunque cuando los miras en persona te das cuenta que miden 2 metros menos que tú. Pero en las redes, porque queremos habitar una fe abstracta, incierta, plástica, cuando nosotros andamos por nuestra fe, por la fe. ¿Y qué es nuestra fe? La certeza de lo que hemos recibido y la convicción de la realidad que no vemos, pero que tenemos en el Señor. Así es como andamos, sabiendo lo que en Cristo tenemos. Por esa fe andamos. ¿Sí me estoy explicando? Es esa la fe que te mueve, la que te hace andar, la que te hace decidir, la que te hace pensar, la que te hace creer. ¿Y cuál es esa fe? La certeza de lo que hemos recibido, la convicción de la realidad que no vemos, porque es espiritual, eterna, pero que tenemos en el Señor. La iglesia de Dios tiene la fe de Dios, y con la fe de Dios, la misma vida de Dios. Entonces, por esa fe anda su iglesia, no por vista, no por circunstancia. Ay, es que en mi entorno todo tóxico. Y pero tú no eres tu entorno, tú eres iglesia. Tú vives según la realidad. Pero su iglesia no puede perderse, extraviarse por lo que cree que aún no tiene. Si su fe es esa certeza, esa realidad espiritual en donde está. Eso es lo que conspiren contra ti no prosperará. Y los que siembran contra su iglesia cosechan contra su iglesia. No porque Dios sea vengativo, es porque se planta una semilla en la realidad de Dios. Por eso pensemos como iglesia nos andamos moviendo. Por la fe, dice, andamos. No sé si a alguien tal vez le robaron, no sé. Yo te puedo asegurar que quien te robó ya recibió la paga de lo que te robó. Desde hoy, ya mañana, es inevitable la cosecha. Cuando su iglesia está caminando en su realidad, estamos protegidos y provistos en su realidad. Esa es nuestra fe. Y entonces voy a ir cerrando con esto que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras versiones dice, les dio poder de ser hijos. A todos los que le recibieron. Estar notificado de algo, o que alguien te haya ofrecido algo, y que incluso esté a tu disposición, no quiere decir que en tu corazón tú lo hayas recibido. Es decir, hoy pudimos haber hablado de la fe y cuál es nuestra realidad, pero eso no garantiza
que tú hayas abrazado esa realidad. Ahora está sabido, pero lo que corresponde es recibirlo. Recibir, del griego, ese recibir viene del griego lamba, ¿no? Y hace referencia a tener la actitud de agarrar algo, de que lo que se te ofrece lo tomas. A veces como iglesia sabemos ahora de esta realidad, pero no la recibimos. Pero a los que la reciben, la agarran, la abrazan, se apropian, dice, les dio el poder. Y en otras versiones también habla hasta de potencia. El poder de Dios, la potencia de Dios se actualiza, se desarrolla en la medida en la que crecemos. Es decir, que los que verdaderamente reciben, con lo que reciben el poder que se va actualizando, la potencia que se va desarrollando, la vida que va creciendo. Y con eso que han recibido y con ese poder es que entonces se enfrentan a la vida, entendiendo cuál es la fe que han recibido. Y voy a volver a repetir, ¿qué es esta fe? La certeza de lo que hemos recibido, la convicción de la realidad que no vemos, pero que tenemos en el Señor. Por eso a veces podemos estar padeciendo en este mundo, pero entonces ahí ahora comprendo mejor cuando también la Escritura dice, pero me sostengo de lo invisible, de toda esta realidad que he recibido en Cristo. Es esa mi fe, es eso lo que te sostiene, es eso lo que te protege, es eso lo que te da vida, como sosteniéndonos de lo invisible, ¿verdad? Por eso invisible es más real cuando empezamos a entrar al conocimiento de Dios que las mismas cosas materiales. Porque esto no perece, no es abstracto, no es incierto y no es plástico. Es la misma vida de Dios por medio de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Amén.